Hola amigos, continuamos con esta serie de publicaciones acerca del tema ¿existe Dios? Es sumamente importante conocer el significado preciso de algunas palabras que se utilizan en estos debates sobre la existencia de Dios. En esta publicación vamos a ver las siguientes palabras: teísta, ateo, agnóstico y deísta. Teísta es aquel que afirma la existencia de Dios. Ateo es aquel que niega la existencia de Dios. Agnóstico es aquel que ni afirma ni niega la existencia de Dios. Deísta, por último, es aquel que afirma la existencia de Dios, pero tiene una diferencia con el teísta que la veremos más adelante. Volvamos sobre estas palabras y expliquémoslas un poco mejor. Teísta, decíamos, es aquel que afirma la existencia de Dios. El Dios del teísta es creador de todo cuanto existe. Es por lo tanto causa del universo. El teísta afirma que el universo ha empezado a existir a causa de la acción creadora de Dios. Para el teísta, entonces, Dios es un ser creador de todo cuanto existe. Y por eso también el teísta afirma que Dios es trascendente, es decir, que está más allá y es distinto de su creación. Otra cosa que el teísta afirma es que Dios cuida la creación, Dios cuida aquello que ha creado. A este cuidado de la creación se le llama providencia. Para el teísta, entonces, Dios es un ser providente. Ateo es simplemente aquel que niega la existencia de Dios. Pero hay diferentes tipos de ateos en virtud de los argumentos que esgrimen para negar la existencia de Dios. Mencionemos para comenzar aquellos que podríamos clasificar dentro del llamado ateísmo científico. El ateísmo científico afirma que solo existe la materia, la naturaleza, la cual es observable y objeto posible de experimentación científica. Para el ateo no existe lo sobrenatural. Agnóstico, decíamos, es aquel que ni afirma ni niega la existencia de Dios. ¿Y por qué? Porque el agnóstico no cree que sea posible que la razón pueda demostrar la existencia de Dios. Igualmente afirma que los conocimientos que podemos obtener solamente pueden pasar por los sentidos. Es por eso que Dios, siendo algo que no puede ser captado por los sentidos, y para el agnóstico algo que no puede ser demostrado por la razón, entonces el agnóstico simplemente se abstiene de decir si Dios existe o no existe. Por lo tanto, vemos que no niega a Dios, pero tampoco lo afirma. Sin embargo, tenemos en él una diferencia con el ateo, ya que el ateo sí niega tajantemente, contundentemente la existencia de Dios, mientras que el agnóstico se abstiene de decir si Dios existe o no existe. Deísta. Deísta, decíamos, es aquel que afirma la existencia de Dios, pero tiene una diferencia con el teísta. Con el teísta se parece en todo menos en una cosa. Para el deísta, Dios no es providente. Es decir, el deísta afirma que Dios ha creado el universo,
pero que una vez creado el universo se ha desentendido de su obra, se ha desentendido de su creación, es decir, la ha dejado sin ofrecerle ningún tipo de cuidado. Esa es la diferencia del deísta con el teísta, porque decíamos que el teísta cree que Dios no solamente es creador, sino providente, es decir, cuida de su creación, pero el deísta no. El deísta sí dice que Dios es creador, pero el deísta más bien piensa que ese Dios creador no cuida su creación, por lo tanto no es providente. Pues bien, estas son las palabras que yo quería alcanzarles a ustedes para que, teniéndolas en cuenta, puedan presenciar o participar mejor en estos debates que se dan acerca de la existencia de Dios. En realidad, lo que yo deseo es darles herramientas a través de estas publicaciones para que ustedes, con estas herramientas de pensamiento, sean capaces más adelante de entender los argumentos que por un lado colocan los ateos para negar la existencia de Dios, y también los argumentos que por su lado colocan los teístas para afirmar la existencia de Dios. Por eso no se trata solamente de hacer 2, 3 o 4 publicaciones. Tengo que ciertamente publicar más para poco a poco darles estas herramientas de pensamiento y puedan ustedes estar preparados para enfrentar este tipo de debates. Pues bien, si les ha gustado esta publicación, les pido que por favor la compartan con sus amigos, que estoy seguro que para ellos les será también muy interesante. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.